La educación a distancia para mí es en este momento de pandemia una herramienta óptima, siempre y cuando los involucrados tengan la voluntad y la oportunidad de poder desarrollarla de una manera óptima. ¿A qué me refiero? Si tenemos todos los elementos como internet, materiales, la voluntad tanto del emisor como del receptor, puede dar una gran herramienta para que la educación a distancia surta un gran efecto en estos momentos de pandemia. Las desventajas son mayores, puesto que tenemos una deficiencia de calidad en Internet. La herramienta, en este caso, que viene haciendo la computadora, no todos los chicos o estudiantes tienen un buen equipo para poder desarrollar este tipo de actividades. Otra desventaja es la capacidad que puede llegar a tener el, el maestro, el catedrático o el docente al momento de vertir la clase hacia el alumno. ¿Por qué? Porque la educación o la perspectiva que tiene el maestro tiene que llamar la atención del alumno para que él toma el interés y él se muestre receptivo en tomar la clase y que realmente tenga el ánimo de realizarla. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la tertulia de educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión comentaremos sobre la percepción social de estudiantes y docentes sobre la educación a distancia tan relevante en esta época de la pandemia. Para ello contamos con tres invitadas, como se dice habitualmente, de lujo. Tenemos a la doctora Hatsuko Nakamura Matus. Ella es doctora y maestra en desarrollo humano, licenciada en pedagogía, candidata a maestra en comunicación y tecnología educativas, y el tema del ser humano y la educación a distancia son parte de su pasión profesional. Ella es la típica académica multifuncional de la universidad, donde funge como profesora, asesora de tesis, diseño de programas, planes de estudio y cursos de modalidad a distancia, además de participación en muchos comités. Bienvenida, Hatsuko. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Esto se va a poner buenísimo. Quédense con nosotros. Gracias. A continuación tenemos a la doctora Judith Zubieta García. Ella es doctora en sistemas por la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ella fue titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, fue presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia en México y vicepresidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Su labor docente incluye programas de licenciatura, maestría y doctorado en los que imparte cursos y dirige tesis. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenida, Judith. Muchas gracias, Melchor. Encantada de estar con ustedes. Mucho gusto. Gracias. Y por último, tenemos a la doctora María Erlinda Suárez Osaya. Ella es doctora y maestra en sociología y licenciada en actuaría. Cursó también la especialización en gestión y gerencia social. Es investigadora titular C en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y docente en la Maestría de Trabajo Social de la UNAM, así como la Maestría en Educación de la Universidad La Salle. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y trabaja muchas cosas sobre juventudes, violencias universitarias y desarrollo humano. Pues bienvenida, Linda. Gracias, Melchor. Muchas gracias. Muy bien. Pues entremos en materia. Cada vez que vemos las noticias o que nos sentamos a platicar con nuestros amigos en
virtualmente ahora, porque no nos podemos reunir físicamente, sale el tema de lo que estamos viviendo, de las larguísimas horas de Zoom que nos chutamos diario. Y si uno ve las noticias, los periódicos, hay esta impresión medio catastrofista de que qué mal que estamos ahorita en la educación a distancia, ya queremos regresar. Como si fueran, como si no hubiera muchos matices en esto. Entonces, pues yo les preguntaría primero a Hatsuko, pues ¿cómo ven esto? ¿Qué tan diferentes son? ¿Son realmente dos cosas totalmente distintas? ¿Y por qué esta percepción de los medios? Quisiera iniciar diciendo educar para hacer, independientemente de la modalidad presencial, semipresencial y a distancia, nosotros tenemos que educar en los ámbitos afectivos, cognitivos, de aprendizaje. Dentro de los retos que nos ha traído la pandemia son los recursos que debemos tener para poder implementar esto. Es una de las diferencias mayores. ¿Qué recursos tenemos, tanto humanos como de equipo, para que sea un éxito nuestra labor? Y yo les diría lo segundo, una similitud. La pasión y la vocación por enseñar es algo que todo profesor tiene. He escuchado las voces de muchos estudiantes que incluso tienen memes. Yo me dedico a la educación a distancia desde 2005 y ellos dicen, cuando antes mis compañeros me decían, pero ¿cómo estudias tú a distancia en línea? ¿Qué es eso? ¿Eso es válido? Y hoy me dicen, oye, por favor, dame tips, ¿cómo le hago? Ya no puedo. Igual mis compañeros docentes, soy ahorita muy requerida. Para Hatsuko, por favor, danos herramientas, camino, demás. Mi percepción en concreto, cómo se ha modificado, es que si desde 2005 ya estaba en esto, hoy lo tengo que hacer mejor. Además de que hay un desfase en la Facultad de Filosofía y Letras en horario, yo me puse a estudiar el arte de hablar en público online. ¿Qué equipo se necesita? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Porque yo dije, tengo que aprovechar este momento para hacer las cosas mejor. Y si me están llamando tanto para preguntarme, tengo que dar el ejemplo. No puedo presentarme con unas luces deficientes, con un sonido de, maestra, no se le escucha, maestra. Entonces, bueno, también me fui con españoles a estudiar diseño instruccional, con un equipo de personas que me dijeran luces, sonido, así como ahora estamos nosotros filmando esto para ustedes, estamos grabando para ustedes, y detrás hay un equipo impresionante para que esto sea un éxito. En la educación también es así. Para que esto se pueda realizar, necesitamos nosotros estar muy preparados y muy preparados no nada más desde lo que estamos acostumbrados a hacer en la presencialidad. A distancia, mis queridos docentes, tenemos que prepararnos. Esta es una oportunidad que es nuestra responsabilidad cuidar el rumbo que le vamos a dar a la educación. Gracias, Hatsuko. Judith, ¿qué opinas de esta primera pregunta? Coincido en todo lo que acaba de decir Hatsuko, desde luego, pero yo creo que una de las razones que ha llevado a que haya un mayor rechazo y mayor cuestionamiento de la educación a distancia es porque en realidad lo que tenemos no es educación a distancia, lo que tenemos es teleeducación. No hicimos una transición planeada, pensada, ordenada, tomando justamente como centro las bondades y las fortalezas de la educación a distancia, que son promover la flexibilidad, por ejemplo, diseños curriculares también mucho más flexibles, convergencia de modalidades, propiciar el desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas e informacionales, en fin, todos los elementos que a mi entender conforman los pros y todo lo que tiene palomita la educación a distancia, en realidad no los brincamos. Y lo que hicimos fue pararnos enfrente de una cámara a repetir lo que hacemos enfrente de un pizarrón la mayor parte de los docentes. Entonces, la transición fue a fuerzas, no hubo opción, no hubo posibilidades de que ni docentes ni los alumnos pudieran elegir una modalidad o esa modalidad en concreto. Dos, la pandemia se nos vino encima, que fue el primer caso, fue a principios de febrero. Para el 17 de marzo la UNAM dijo, cerramos puertas, ¿no?
Entonces, no tuvimos realmente tiempo para preparar materiales didácticos, para ponernos de acuerdo en cómo le íbamos a hacer. Y lo grave fue que casi todos los maestros lo que hicieron fue tomarse un curso rápido de Zoom o rápido de WebEx o rápido de lo que fuera, no necesariamente de plataformas diseñadas para la educación a distancia, Así es. y repetir lo que hacen en el salón de clase o aproximaciones a lo que hacen en el salón de clase. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los grandes, grandes peros y problemas que hemos estado enfrentando y que desatan tanto rechazo. Muchas gracias, Judith. Linda, tu percepción. Bueno, yo creo que yo voy a ser la piedra en el zapato de este programa, porque soy socióloga. Y entonces tengo que ver desde esta perspectiva. También soy matemática, entonces no le tengo miedo para nada a los medios. Entonces, no es por ahí el asunto. Yo creo que hay una cuestión que es bien importante. Educación es educación, donde la conjugues. Entonces, en términos de fines, la educación a distancia y la educación presencial son lo mismo y deberían de serlo, formar personas y transmitir capacidades o producir capacidades. Es lo mismo, pero el problema está en los medios. Es como en cualquier sistema de producción. En un sistema de producción, ambos métodos productivos hacen libros, pero unos son mejores que otros. Y entonces resulta que en el ámbito de los medios hay algo que está molestando. Y es esta cuestión de las diferencias en términos y desigualdades en la capacidad y en las posibilidades de acceso a los medios. Entonces, en ese punto, lo que está construyendo una educación y está construyendo la otra es bien diferente. El tipo de hombre que va a habitar el mundo producido desde una educación o desde la otra es bien diferente. Uno convive, cuando menos en el espacio educativo, con la igualdad. Independientemente de las desigualdades sociales externas, en el aula todos tienen su sillita y se plantean un espacio, digamos, de acceso a condiciones de igualdad. En el otro, no. Y esa es una cuestión que produce, reproduce y acostumbra a la desigualdad. Entonces, es fundamental ver los medios. Y la otra cuestión que es importante es el cuerpo. Desde los feminismos hoy se llama esto de acuerparse, pero los que somos académicos lo entendemos perfecto. Los cuerpos colegiados significa la construcción de pares, ¿no? Y el ámbito de la educación presencial pasa por el acuerpamiento, por el prójimo, por el próximo. Y la a distancia no. Individualiza y no permite acuerparse, lo que significa que no estás en cuerpo presente. Y esto tiene un sentido sociológico que se puede mejorar. Por supuesto que no es problema de la educación a distancia. Eso quiero que quede clarísimo. Es una construcción de los medios. ¿Sí? Muy bien, Linda. Perfecto, pues redondeas una parte amplísima para discutir sobre esto. Vamos a tener más espacios en los siguientes minutos. Les agradezco a las tres este panorama inicial porque de una u otra manera, como ya comentaron, fuimos empujados de una manera cataclísmica, por no ponerle otros apellidos, brutal en esta educación completamente a distancia. Más o menos preparados, cada quien haga su ejercicio de conciencia, que ha visibilizado y desnudado las grandes desigualdades socioeconómicas que existen en países como el nuestro y a nivel global. No hay duda de que la brecha digital ahorita está teniendo más impacto que nunca y pues la tarea es trabajar todos juntos. A continuación veremos una cápsula con estudiantes que hablan sobre cómo viven la educación en línea. No me
me sentí cómoda estudiando de esta manera por medios tecnológicos porque sí tuve algunas dificultades. Muchos de mis maestros, de mis catedráticos, eran maestros tradicionalistas que no sabían todavía manejar bien esto de las tecnologías. No, su clase no era tan didáctica, ¿sabes? Nos hacían reuniones por Zoom y duraban 2 horas, entonces mi atención la tenían 50 minutos y lo que restaba me distraía, porque no tenía el ambiente adecuado para prestar mi atención 100% al docente. Entonces también sus métodos eran solamente cuestionarios, resúmenes, investigaciones, y pues con eso yo sentí que no aprendí, porque realmente no explotaron como que al 100 todas las aptitudes que yo tenía, y menos en mi carrera, que pues es meramente práctica. Sí nos sirve mucho la teoría, pero yo ya estaba en último semestre, entonces lo que quería era pues ya más como simulaciones de audiencias y todo eso. Ahora nos pedían a la semana un video, pero pues tampoco ellos evaluaban al 100% mis capacidades, porque bien sabemos que pues en un video puedes leerlo, puedes pausarlo, puedes editarlo. Entonces no veían mi desarrollo ante un grupo, ante pues sí, un auditorio. No, yo desde mi infancia he estado tomando clases presenciales, y el tomar clases en línea, pues llegan momentos en el que sí se me dificulta, principalmente porque el internet luego falla. Entonces a mí me cuesta muchísimo. Igual creo que es un nuevo reto en el que nos estamos enfrentando tanto los docentes como los alumnos, porque principalmente pues los docentes están acostumbrados a dar clases presenciales, en mi caso los que he tenido, y el que ellos se enfrenten a las nuevas tecnologías, ya que hoy en día lo que acontece más son las tecnologías, entonces a ellos les cuesta más porque pues no conocen algunos datos sobre la tecnología, o no saben manejar bien la computadora, o por otra razón. Digo, nosotros como alumnos jóvenes estamos en constantes aprendizajes y lo aprendemos, pero para ellos sí es un poco difícil, creo yo. Realmente a mí no me parece muy cómodo el sistema digital que la pandemia nos está orillando a usar. Estoy muy agradecida de poder continuar estudiando y de que mis profesores se hayan adaptado tan bien a estos medios que a veces nosotros como jóvenes ni siquiera entendemos. Realmente para mí no está siendo en absoluto cómodo, tiendo a distraerme muy fácilmente. Soy hiperactiva, entonces yo sí necesito el contacto humano o el cara a cara del profesor, de mis compañeros, estar en un aula para tener un ambiente concentrado totalmente en el salón. Aquí lamentablemente en línea yo tiendo a distraerme más o no pongo atención. Sí suelo ser autodidacta, suelo buscar por mi parte, investigar, estudiar, pero creo que el estar tras una computadora, se me dificulta el aprendizaje, aparte de que todo es muy revuelto. O sea, aquí en Zoom tenemos la posibilidad de levantar la mano o de que nos vea el profesor, pero al final del día siempre es un revoltijo entre todos, que quién quiere hablar, quién tiene la palabra, no nos vemos, algunas veces se traba, las clases se hacen más cortas, entonces a mí realmente no me está gustando este sistema. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia, donde estamos platicando sobre la percepción social de los docentes y estudiantes de esta modalidad educativa que vivimos en la pandemia. Un servidor tiene un papel de una universidad donde hice la maestría en educación y fue totalmente a distancia, y en ninguna parte del documento del diploma de la maestría dice que fue a distancia. Sin embargo, a la hora de platicar esto con otros colegas o de presentarlo en alguna institución como acreditación de algo, hay cierto escepticismo. Pues yo les preguntaría, colegas, ¿qué opinan de esto? ¿Vale lo mismo en términos de la percepción social, la educación a distancia? ¿Por qué se cuestiona tanto esto en el mundo académico
y en la sociedad. Linda, si empezamos contigo. Mira, bueno, para empezar voy a decir que yo también tengo bastante experiencia en educación. No, bastante no, alguna experiencia en educación a distancia y tengo muy, muy buenas percepciones al respecto, porque tuve muy buenas experiencias. Pero la verdad es que las buenas experiencias no abundan. Y la perspectiva social, lo que pasa, al pasar de perspectiva a lo que se llama el imaginario social, está hecho de las experiencias personales, pero cuando no tienes experiencias personales, pues de lo más nutrido en términos de percepciones, y las percepciones más nutridas es que no es muy buena. Entonces, de ahí es la primera cuestión. Hay calidades de educación a distancia, no es toda igual. Igual que en la presencial. Y por eso también en la presencial se habla de que hay mala educación, porque la que abunda es la mala educación. Después, o sea, esa es la verdad. Y bueno, después la cuestión de por qué en el mercado de trabajo, ya me metí a un ámbito diferente de la sociedad en general, por qué en el mercado hay una percepción no tan buena. Es por dos razones. La primera, porque la educación a distancia está percibida como la alternativa, no como la opción primaria. Y entonces a lo alternativo, es lo alter, siempre le ponemos ámbitos de exclusión. Entonces, de alguna manera es aquel que no pudo porque no tenía tiempo, porque se le pasó la edad o porque es demasiado inteligente. Pero el asunto es que no cabe en lo normal. Entonces, de alguna manera, eso está ahí. Y por otra parte, también hay algo que es bien importante, que es, yo aquí lo había puesto, es que va a seguir siendo lo mismo. Es la marca, no la modalidad, lo que da el prestigio y la percepción de la educación. Miren, en Morelos pasa algo bien interesante. Está el Tecnológico de Zacatepec, que ofrece ingenierías. Todo mundo decimos, porque me incluyo, qué buenos son los ingenieros del Tecnológico de Zacatepec, ¿sí? Pero a la hora de ocupar un puesto de prestigio, siempre se lo dan al del TEC de Monterrey, independientemente de que sea presencial o no presencial. Entonces, va a seguir siendo una sociedad jerarquizada, va a seguir reproduciendo la educación, las jerarquías, y va a seguir siendo una sociedad de consumos de marcas, a menos que hagamos algo. Y la modalidad conjugada con una marca da diferentes cosas. El TEC de Monterrey tiene una marca certificada en educación virtual y otra no la tiene. ¿Así? Así es, Linda. Caray, pues muy buen punto. Ok, Judith, pues, ¿cómo la ves? Yo quiero empezar diciendo que la UNAM también lo hace. Los títulos de las personas que estudian en el sistema Universidad Abierta, el SUA o en el SUAYED, sus títulos no dicen que estudiaron en una modalidad distinta de la presencial. Y eso fue motivo de discusión en consejo universitario, en el consejo asesor del SUAYED, en fin, en todos los cuerpos colegiados que participan en la universidad. Y finalmente decidimos que, bueno, yo estuve metida en aquel momento en esa discusión, decidimos que si los planes de estudio estaban cuidados como estaban cuidados los de la presencial, si estábamos formando a los profesores, si estábamos desarrollando materiales digitales, si todos los requisitos, pues entonces no tendrían por qué ser distintos los títulos. Sin embargo, y eso a mí me tocó constatarlo, cuando tuvimos reuniones con egresados del SUAYED ya titulados, muchos de ellos nos pedían que por favor el título dijera que eran egresados de un sistema, claro, porque eso presupone, uno, habilidades y competencias tecnológicas, informacionales, de autogestión, de disciplina de estudio y capacidades de estudio independiente, cosa que no necesariamente sucede en el sistema presencial. Ahora, yo creo que hemos permitido, y ahí la SEP nos ha ayudado mucho, a permitir que esta modalidad
no presencial, que en este momento surge como lo que tenemos a la mano. No es que lo hayamos planeado, pero esta modalidad que sí es escolarizada, porque pues la mayoría de las instituciones mexicanas lo han hecho escolarizado, no tenga el reconocimiento formal, pues justamente porque se ve como el tipo de educación de segunda oportunidad. Inicialmente la educación a distancia estuvo atendiendo fundamentalmente personas de mayores edades que las de las primeras generaciones en el sistema presencial. En el SUAYED empezamos con generaciones cuya edad promedio andaba por arriba de los 34 años. Y esa edad promedio fue disminuyendo conforme la modalidad se fue consolidando y conforme fuimos mandando el mensaje, de acuerdo con la marca UNAM, de que esta era una modalidad válida. Los maestros estaban formados, en fin, y tenía exactamente los mismos requisitos y los estudiantes también tenían los mismos derechos. Entonces, yo creo que esta confusión de una modalidad de segunda oportunidad a una modalidad de segunda clase, adicionada por la falta de sensibilidad, me parece, de la SEP, de tener una normativa clara alrededor de las modalidades no presenciales, pues ha ayudado a que la gente la considere como, pues, de segunda. Muy bien, Judith. Hatsuko, ¿tú qué opinas? Yo creo que esto que estamos comentando hoy permite visibilizar lo que normalmente la población en general no puede ver. Hay un desconocimiento de esta modalidad y eso ¿qué hace? Crear inseguridad, incertidumbre. Sin embargo, en la medida que nosotros podamos presentar casos reales de qué es lo que realmente ocurre en esta modalidad, esto se va a poder modificar. Y para esto quiero responder con 2 ejemplos. Los 2 primeros titulados en Pedagogía, Modalidad a Distancia de la UNAM. El primero, Cosme Gregorio Cirilo, un mije que caminaba hasta 2 horas para llegar a un internet, hoy día está estudiando su doctorado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es conferencista internacional, es traductor de la lengua mije, un éxito. El señor pudo transformar su vida, su comunidad y su propio espacio familiar a través de la educación en la modalidad a distancia de la UNAM. El segundo caso, Gloria Denise Ortiz Hernández. A los 2 les dirigí la tesis, yo me siento súper orgullosa de ellos. Gloria Denise Ortiz Hernández trabaja como coordinadora de posgrados en la Universidad La Salle en Oaxaca. Así que ahí tienen ustedes 2 ejemplos, 2 evidencias claras y concretas de qué es lo que hacemos en la modalidad a distancia de la UNAM. Muchas gracias, Hatsuko. Es que escuchándolas ahorita ustedes, es la perspectiva de las cosas ahora sí que en la especie humana, es increíble cómo modula nuestra conducta. Lo que comentaba Linda y Judith de lo de las marcas, es que es increíble que por querer, y no voy a hablar ahorita de muchas marcas por la cuestión de que estamos en la televisión, pero si uno va a una tienda y ve una marca conocida o de caché, o que es la que se pone George Clooney o quien sea, algún artista, Tom Cruise, entonces voy y la compro, o algún jugador de fútbol, ¿no? Y ahorita en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos más de 37,000 estudiantes en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Son el 10% de los estudiantes y esto ha ido creciendo. Reconozco el efecto de la marca y tenemos que visibilizar las historias de éxito porque, reitero, en los medios de comunicación masiva se tiende a plantear la nota roja, el escándalo, hay toda serie de incentivos de los reporteros para poner encabezados que sean atractivos para la vista, pero todo el descomunal esfuerzo que se hace en las universidades y escuelas que tienen la modalidad a distancia pasa desapercibido, ¿no? Y me gustó mucho el comentario de Judith de que, caray, el terminar una carrera o un posgrado a distancia también dice cosas de la persona, sobre todo por las décadas recientes en que lo hemos vivido. Pues oye, muchísimas gracias. Yo quisiera decir algo sobre lo que acabas de decir. Mira, lo que pasa es que estamos hablando de cómo hacer menos riesgosa la educación virtual.
Y una de las cosas que yo creo, aludiendo a lo que dijo Hatsuko, es que si la seguimos presentando como la milagrosa, o sea, la que hace el milagro de que aquel oaxaqueño que no podía y que caminaba llegó, y aquellos que viven llegó, seguimos reproduciendo este esquema que es para excluirlos. Y en una sociedad como la nuestra hay un miedo fatal de que crean que fuiste excluido, que vienes de familia pobre, que vienes de, independientemente de donde hayas llegado, hay un problema enorme con las raíces y el origen. Entonces, yo creo que tenemos que desligarla de, por supuesto, ponderar este discurso. Claro que sí, la inclusión es un deber y es una ética, pero además hay que llevarle a los ámbitos en donde estudias eso nada más porque quieres. Así es. Perfecto. Pues, caray, Linda, excelente punto. Lo vamos a retomar en el siguiente espacio y ahora pasaremos a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema es todo este asunto de la percepción de la educación a distancia en esta época de la pandemia que es tan relevante. Como hemos dicho, para algunos estudiantes, funcionarios inclusive y académicos, la educación a distancia no tiene como la misma calidad. Ya se hicieron algunas observaciones a este respecto. ¿Realmente es esto una cosa? ¿Existe esta diferencia? ¿Por qué esta tendencia a querer separar las modalidades de la educación como si fueran cosas que no se traslapan en cierta manera? Y también el asunto del esfuerzo, ¿no? Los que hemos vivido la educación a distancia en carne propia, sabemos que esto puede requerir a veces mayor esfuerzo, a pesar de que tiene más flexibilidad, tanto para docentes como para estudiantes. Pues, Judith, ¿qué comentarios podrías hacernos a ese respecto? Gracias, Melchor. Lo que acabas de decir es muy cierto y yo creo que en buena parte algunas instituciones educativas son responsables de esa percepción. La genealogía de la mayoría de las instituciones de educación superior en México que tienen la oferta a distancia son universidades presenciales que después abrieron la modalidad a distancia a imagen y semejanza de la presencialidad. No modificaron los currícula, no modificaron los calendarios escolares, no modificaron los procesos de administración escolar, no, tate, tito, tú. Entonces, yo creo que en esta mala copia en donde la flexibilidad que te ofrece la educación a distancia en realidad va a radicar nada más de si haces la tarea en la cama, en el baño o en la cocina, pues realmente no permite que la población realmente se dé cuenta de todo el potencial que tiene. Hay universidades que establecieron sistemas paralelos de educación a distancia, como la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y otras universidades mucho más recientes, mucho más jóvenes, que fueron creadas directamente para ofrecer la modalidad y eso es todo lo que ofrecen. Entonces, claro, tienen mucha más flexibilidad, tienen currícula que responden mucho más a este manejo del tiempo por parte de los alumnos, a este proceso de un aprendizaje autogestivo que es pues una de las banderas de la educación a distancia y que no necesariamente en otras instituciones respetamos. Ahora, en cuanto a la exigencia por parte de profesores, yo tengo que reconocer que yo tengo 38 años dando clases en la UNAM y la verdad es que cuando yo empecé a dar clases, a mí nadie me dio un curso de cómo ser una buena docente. Lo que yo siempre quise fue emular a las personas que yo consideraba mis mejores maestros de la vida. Por suerte no me ha ido tan mal y creo que mis estudiantes me evalúan bien y salgo contenta y me llevo muy bien con todos ellos. Tengo muy buenas relaciones con todos, licenciatura y posgrado.
Pero en la educación a distancia el asunto no es así, porque la mayoría de los profesores no fuimos educados en la modalidad a distancia, sino en la presencial. Entonces no tenemos el mejor ejemplo de a quién seguir, no tenemos la inspiración de haber tomado clase, no sé, con Adolfo Sánchez Vázquez, o de haber tomado clases con Moschinsky o con Carlos Greff. Entonces, me parece que la educación a distancia efectivamente requiere de muchísimo más trabajo por parte del docente, para empezar, porque no es nada más el uso de las plataformas, sino el uso pedagógico de las plataformas. Todos los contenidos que tienen didácticos, ¿no? La creación de materiales que permitan que los alumnos no se aburran, que no tengan tantas distracciones, que, en fin, todo lo que aquí hemos comentado y en tertulias pasadas que yo las he visto y han sido muy interesantes. Muchas gracias, Judith. Pasamos a Hatsuko. ¿Cómo ves, Hatsuko? El compromiso y la dedicación es igual en el sentido de formar personas. Difiere en qué manera nosotros trabajamos los recursos que tenemos, la infraestructura, la preparación de los docentes y las estrategias tecnopedagógicas que nosotros vamos a trabajar en la modalidad a distancia. Hoy día hemos crecido a pasos agigantados porque las demandas de la sociedad así lo permiten, así lo gritan, así estamos todos inmersos en esto. Sin embargo, ¿qué ocurre con los profesores que vienen de la presencialidad a replicar el modelo en la virtualidad? Que tenemos entonces una desestructura tecnopedagógica, un aburrimiento terrible de profesores y estudiantes, y entra un segundo elemento, los procesos de qué le ocurre al profesor cuando entra a sus correos y hay cientos de correos sin contestar cada vez que entra a revisar su computadora, y entra a la plataforma educativa y cientos de mensajes que responder de los estudiantes. Y además nos dicen las estrategias tecnopedagógicas que debemos de crear situaciones de aprendizaje en donde de alguna manera debemos estar de manera síncrona para que no sea todo autogestivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hemos encontrado en docentes y en estudiantes es que los estudiantes más jóvenes que tienen acceso a tecnologías, que hoy día es más del 50% de la población, que han encontrado en la educación a distancia un foro estupendo para poder estudiar y trabajar. Ahora con la pandemia, a mí me han dicho varios de mis estudiantes, no, pues es que yo ahora estoy descubriendo que esto es lo mío, que esto es lo que me gusta. Así que bueno, eso también me lleva a mí a soñar en un plan y programa de estudios en donde nosotros podamos ofrecer la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad también para los jóvenes. Y respecto a el tiempo de dedicación de los profesores, yo les aviso que podemos tener un grupo de profesores con hasta 40 alumnos y uno con 17 alumnos. Los profesores ganan lo mismo y son los recursos del profesor los que están allí en juego. ¿Qué es lo que hace que un docente sea taquillero y otro no? El nivel de compromiso y conexión que puede tener con los estudiantes de la edad que sea, del medio social que sea. Muy bien, Hatsuko. Linda, ¿cómo ves? Uy, bueno, yo en esta ocasión estoy siendo la terrible, pero bueno, lo tengo que decir desde lo que yo estudio. Yo estudio juventudes y en esa construcción las juventudes son bien diferentes de acuerdo a qué escuela y a qué tipo de educación están expuestos. Entonces, se construye una juventud diferente que en cada una de estas modalidades. Entonces, también hay una pregunta ahí. ¿Qué tipo de juventud queremos construir? Les voy a contar algo que es importante. Yo trabajo básicamente con personas de clase media, porque es la Salle, y son chicos de trabajo social en la UNAM, que aunque la mayoría son chicas y tienen digamos, un nivel socioeconómico menor que el de la Facultad de Ciencias, que es el de que yo vengo, sin embargo, es clase media. Sí, en ese pequeño mundo, las diferencias son enormes entre géneros, entre las escuelas de origen, yo hablo de licenciatura, en términos de percepción de la educación a distancia, pero sobre todo en edad. Los más jóvenes odian la educación a distancia,
Al contrario de lo que están diciendo, ellos odian, adoran las redes sociales, adoran estar en la computadora, pero no para meterse a estudiar y tener ahí al profesor. Eso lo sienten intrusivo, eran los espacios de cultura juvenil por excelencia. Y de repente resultan disciplinantes. Entonces, ahí hay una construcción bien importante. No solamente se aburren, sino que extrañan lo lúdico de la escuela. Y no solamente lo lúdico, están realmente enojados, y voy a decir trastocadas, porque eso es trabajo con colectivas feministas, de que la identidad estudiantil se esté siendo sacada del ámbito político de la convivencia. Entonces, también, y eso molesta también a los profesores, porque cuando preguntas qué es lo que molesta a los profesores, de alguna manera uno estudió o está ocupado en la academia porque le gusta la docencia. Y le gusta la docencia desde lo socrático. Y Sócrates no estaba en el aula, Sócrates salía a los lugares a encontrar a los jóvenes. Pero este encuentro en tiempo y en espacio es el que hace hacer la pregunta pertinente para la transformación, en el cambio, en el momento. Eso es ser actor político. Entonces, tenemos que encontrar formas. Yo no digo que no se pueda. Yo digo que con la cultura actual que está metida en la educación a distancia, inhibe la identidad estudiantil de rebeldía e inhibe la pregunta del dándose, no la dada, el dándose. Entonces, en ese sentido, tenemos que reinventar. Yo creo que hay que hacerla. Es una oportunidad sensacional, pero necesitamos volver a Sócrates. Muy bien. Excelente punto. Yo creo que parte del cambio gigantesco que hemos vivido estos meses es que además hemos estado encerrados en casa muchísimo tiempo. Después de 6 meses, el fin de semana pasado fue la primera vez que fui al cine con mi familia, que salimos todos juntos para ir a un lugar y se siente uno raro como en las películas de ciencia ficción, que sale el sobreviviente ahí a ver qué pasa, qué quedó, ¿no? El hecho pues es que los estudiantes a los que le está tocando vivir esto sí se sienten defraudados por no vivir la enchilada completa de la experiencia universitaria en todo el mundo, ¿no? Y más en países como Estados Unidos, donde pagan una fortuna por ello. ¿Qué podemos hacer? Las instituciones, el gobierno, los docentes, las familias, para salir adelante, progresar, no quedarnos atorados, ni ir al contrario, ni ir para atrás. ¿Qué podemos hacer en términos pues, educativos, sociales, financieros, etcétera? Hatsuko. ¿Se pueden hacer comunidades de aprendizaje en la educación a distancia? ¿Cómo generar estas comunidades? ¿Cómo generar el encuentro con el otro? Yo me dedico a la educación a distancia desde 2005 y les quiero decir que cuando fuimos abriendo paso en la educación a distancia para que nosotros pudiéramos atraer a los jóvenes que formaban parte de nuestras muchas filas, lo que tuvimos que hacer es visitar algunas sedes para que ellos mismos fueran introyectando qué es una comunidad de aprendizaje en la virtualidad, en la educación a distancia. ¿De qué manera esto se puede trabajar? No es algo que sea imposible, pero sí se requiere un perfil de profesor que sea proactivo, que sea propositivo, que realmente integre a los jóvenes tanto a través de la comunicación escrita. Cada vez que haya algún encuentro con los jóvenes, algún acercamiento con ellos, se tiene que hacer un trabajo extra para que realmente se puedan ir conformando estas comunidades de aprendizaje. Se pensaba que para verano de 2021 ya estaríamos de regreso. Hay quienes ya lo están mandando hasta el 2022. Yo no he visto en otro momento en donde se vaya a, como se dice vulgarmente, ir a la guerra sin fusil. Y hoy día sí estamos en la guerra sin fusil. Afortunadamente la UNAM ha hecho muchas acciones para que los jóvenes puedan tener tableta, puedan tener internet, también nosotros los profesores.
Sin embargo, el compromiso va más allá. Un docente a distancia tiene la corresponsabilidad de dar a conocer sus experiencias de cómo se pueden crear estas comunidades de aprendizaje en donde los jóvenes se integren. Y aquí a los estudiantes que hay que decirles que no pongan distancia a la distancia, que ellos permitan estar dentro en la co-construcción. Ellos son co-constructores de esta realidad y tenemos experiencias de profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde la humildad comentan, es que a mí los jóvenes me están ayudando, ellos están implicados en el proceso y de esta manera podemos nosotros ir creando acercamiento entre jóvenes y docentes para que podamos funcionar en esta tríada de la educación a distancia, en la educación virtual. Los funcionarios sería muy bueno que se involucren, que conozcan de qué se trata. Yo he estado en juntas generales de directivos enormes donde hay muchísimos profesores, están todos los hacedores de la educación y tristemente escucho que se refieren al SUAYET como SUA, lo cual me lleva a pensar que tienen un conocimiento muy limitado de qué cosa es la educación a distancia. Y si no muy limitado, deben creer que con estar detrás de la gestión, que también la gestión nos toma muchísimo tiempo y no es lo mismo que seamos unos supergestores de la educación a que seamos co-constructores ya adentro con los estudiantes y que estemos implicados en ellos. Yo he estado en los dos puntos, he estado como funcionaria y estoy como profesora. Les estoy hablando de mi postura es como profesora. Sí podemos crear comunidades de aprendizaje con los jóvenes. Yo lo he logrado, es posible y los jóvenes están fascinados. También necesitamos a los hacedores de la educación y yo les invitaría a que den un semestre en la modalidad a distancia para que vean y vivan qué es crear un portafolio electrónico, una carpeta virtual, cómo tener todas las evidencias de aprendizaje y además lograr los aspectos, así como abrí hoy, que es cognición, aprendizaje, los procesos afectivos, como sí se pueden lograr en la educación a distancia, en la educación en línea. Muy bien, Hatsuko, muchísimas gracias. Linda, se hace camino al andar. ¿Cómo ves el trayecto? ¿Qué hacemos? Se hace camino al andar, exacto. Yo creo que necesitamos acción y discurso y que además que sean compatibles. Y yo creo que la primera acción, y también acompañada de un discurso coherente, que así lo anuncie y que haga opinión pública, es que hay que sacar a la educación a distancia de la casa. O sea, tenemos que dejar claro que esto es una coyuntura, que la educación a distancia no es la que se hace en la casa, que hay otros espacios en donde se puede hacer y que uno es libre de escoger el espacio desde donde se va a hacer. Y saquemos la educación presencial de la escuela, porque también la dicotomía no es esa, la dicotomía no es escuela o casa, la dicotomía es espacio libre y bueno para el aprendizaje. Entonces, en ambos casos necesitamos trabajar y armar un discurso coherente y real respecto a esto. O sea, chicos que no tienen otro lugar más que un rincón en su casa para estar en educación a distancia, mejor que vayan a la escuela. O sea, necesitamos tener claro que los medios tienen que ser los medios ad hoc para que sirvan. Y que el encuentro debe ser un lugar lúdico en donde sea. Entonces, yo y creo que eso es una cuestión de hacer no retórica, sino lo que llaman los sociólogos discurso. La segunda cosa que es muy importante es alfabetizar. Así como se hizo una campaña de alfabetización para que todos pudieran entrar a primaria y que ya entraran a los 6 años con tal y tal y cosa, necesitamos hacer campañas de alfabetización nacionales. Por eso nuestra UNAM es nacional. Entonces necesitamos armar campañas de alfabetización. ¿Para qué? Para tratar de que primero que haya comprensión de lo que es el asunto y después para que todos gocen un libro. De la misma manera que se hizo alfabetización alfabética en términos de estos, necesitamos una alfabetización virtual para que todos gocen la virtualidad, no solo para que todos aprendan. Y la otra cosa que me parece que es muy, muy importante es que dejemos de pensar al estudiante de la educación virtual como un adulto.
porque todos dijeron ahorita, ¡ay, es que da más autonomía! Bueno, la autonomía se forma porque la juventud es un espacio de moratoria. Entonces, no es para jóvenes. Es que tienen que ser ordenados. Los jóvenes no lo son. Tienen que tener autocontrol. Pues no, va contra la juventud. Ese tipo de personaje que se piensa, no, lo están formando. Están pensando que así entra. Entonces, hay que transformar los públicos, hay que transformar los discursos y hay que darnos cuenta que la juventud y el estudiantado es un espacio político y de moratoria y de juego. Muy bien, Linda. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Linda, Judith, una conclusión. Gracias por lo lindo. Bueno, Linda. Es que a ti sí te dicen Linda de verdad. Exacto. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay tres, tú señalabas dos, los actores y la gestión, y yo aumentaría el currículum, Melchor. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en serio y tenemos que empezar por casa, o sea, por las instituciones. En cuanto a los actores, yo creo que nos tenemos que empezar a concentrar un poco más en evaluaciones del aprendizaje, pero también en evaluaciones para el aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes. Tenemos que trabajar con diagnósticos. Las tecnologías hoy en día, el Big Data, la inteligencia artificial, nos permiten hacer programas y seguimientos, si tenemos bien identificados los perfiles de los estudiantes, como mucho más a modo. Entonces podemos trabajar con distintas formas de aprender, digamos, de los estudiantes si hacemos ejercicios diagnósticos que sean realmente completos. Si hacemos seguimiento también de los estudiantes. Esto presupone, pues bueno, desde luego, mucha más gente y presupone muchos más recursos, que no son necesariamente tabletas. Pero eso ya lo podemos hacer y la universidad tiene todo para hacerlo. En cuanto a currículum, tenemos que hacer currícula diferenciados de la presencial, de la de a distancia, porque son distintos, aunque sean educación las dos. Yo creo que además tenemos la oportunidad de que en estas nuevas modalidades o en una mezcla de modalidades pudiéramos ofrecer carreras y nuevos perfiles profesionales que sean justamente novedosos, que podamos modificar, que respondan pues también a demandas del mercado laboral. Las formas de organizar, por ejemplo, el currículum, pues también, ¿no? Este asunto de la seriación, por ejemplo, pues son cosas como muy absurdas que estamos heredando en la educación a distancia de la educación presencial. Y por último, la gestión. Tenemos que diseñar nuevos modelos de gestión que nos permitan darle seguimiento a los estudiantes, que nos permitan inhibir las tentaciones, digamos, de la deserción y asegurar la permanencia y la titulación. Pero desde luego, para que todo esto funcione, necesitamos, como bien decía Linda, pues que los estudiantes sepan leer, que los estudiantes puedan aprender y tengan el disfrute del gozo del aprendizaje. Muchas gracias, Judith. Pues ayer estuve en un evento de la Universidad de Guadalajara sobre multiliteracidad, que viene al punto de la necesaria combinación de las diferentes áreas del conocimiento, porque no se trata nada más del alfabetismo, ¿no? O de la literacidad tradicional, sino también de la literacidad digital y combinar el pensamiento crítico y todo lo que viene de las diferentes áreas del conocimiento para impregnar este paisaje de aprendizaje que puede ocurrir en espacios formales e informales. Quisiera agradecerles a todos ustedes su participación. Yo creo que es un momento crucial para poner a la educación en el centro de las actividades de la sociedad y de las prioridades de los gobiernos y de las instituciones, para trabajar en términos de formar a nuestros profesores, de tener el material que se requiere, de divulgar a la sociedad todos estos conceptos, como es la idea de este programa, para que escuchen, ¿no? Para que no sea nada más los soundbites que oímos en las noticias o en Twitter, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y trabajemos todos
hacia el mismo sentido, ¿no? Que los estudiantes aprendan, se superen y sean ciudadanos productivos como todos debemos de ser. Muchísimas gracias y terminamos la tertulia en un tono bastante optimista. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.